Hola. Un examen, una discusión y hasta una pesadilla pueden inquietarte. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? Hoy, Empaca Data. Más de 800 escuelas del país ofrecen la posibilidad de meditar y también muchas enseñan yoga. Estas prácticas ayudan a equilibrar los estados anímicos y estimulan la concentración. Antes, la microdata. Salto impactante. La gimnasta estadounidense Simone Biles realizó un salto triple doble mortal, coronándose como la primera deportista en realizar este tipo de secuencia. La hazaña que asombró al mundo sucedió en el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos y la posicionó como la primera mujer en conseguir 6 coronas de forma consecutiva. Circuito turístico QR en Bragado. A través de los celulares, todas las personas podrán conocer el patrimonio turístico, cultural y arquitectónico de la ciudad de Bragado en la provincia de Buenos Aires. La audioguía se llama Paredes que cuentan historias y fue realizada por los alumnos de la Escuela Técnica 1 de esta localidad. Greta Thunberg no viaja en avión. La activista medioambiental sueca se negó a volar a Estados Unidos para evitar las emisiones contaminantes de este medio de transporte. Su decisión es llegar a la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas en Nueva York con un velero que funciona con paneles solares y que no resulta contaminante para el planeta. El yoga y la meditación son una filosofía y disciplina oriental que se practica en todo el mundo, basada en ejercicios de respiración y posturas corporales que pueden ayudar a reducir nuestras emociones negativas. El yoga y la meditación son dos prácticas que proponen cambiar el ritmo respiratorio. Cuando este es modificado, nuestro cerebro reacciona distinto a lo habitual. Hice una clase de yoga y que nos ayuda a relajarnos y tener un buen día. Desde que estuve en primero, empiezo a hacer las meditaciones. Con la relajación me concentro más. Estoy un poco más libre y me siento un poco mejor. Cuando tengo nervios, lo hago y ya me sale todo bien. En mi caso también cuando tengo que hacer algo y es complicado, cuando me pelea mi hermana y eso, también hago la meditación. Me da una tranquilidad que a mí me gusta y me gustan las partes donde ponen la canción y hacemos mucho silencio. Como que me calma y me gusta. A veces en casa hago cuando estoy solo. Hicimos el saludo al sol. Nada, me sirve mucho porque como que me relaja mucho. Como que cuando estoy enojada, aburrido, triste. Desde que hice la primera clase de yoga me modificó en el cuerpo y en la cabeza. Cuando me desocupo de todo el día, llego a mi casa, hago la tarea y eso y me relajo ahí. Me relajo y medito un poco, hago poses a veces y todo eso. Saludamos al sol y respiramos. Tenés que agarrarle la mano a tu compañera y tenés que poner los pies juntos. Los pies los tenemos que poner para atrás y a las manos las tenemos que poner acá y a la cabeza para abajo. La Organización Mundial de la Salud reconoce los efectos positivos de la meditación y el yoga. Nos seguimos viendo en Empaca Data.